de acuerdo al orden alfabético. Entonces, cada uno ya sabe su apellido y estén atentos, ¿ya? La persona que acaba de ingresar ya tomé la lista, ¿ya? Puede estar presente en la clase, pero ya está con... Ya no podemos, son muchos ustedes, no puedo volver a tomar la lista para ver quiénes no contestaron oportunamente, ¿ya? Por favor, vamos que el tiempo es limitado, ¿ya? Sobre los trabajos que han tenido para realizar, en primer lugar, el cuestionario diagnóstico, tenemos que ir, todos los trabajos que pongamos, yo les voy comunicando qué trabajos tienen, pero es necesario también que ustedes vayan mirando en la aula virtual y ahí también les aparece qué actividad tienen para realizar y el tiempo que tienen para realizarlo. Entonces, es importante que ya ustedes vayan haciendo, bueno, en una clase presencial igualmente hubiese estado explicando en la hora de clase y luego ya los demás tenían que hacer ustedes, ¿no? Hay algunas personas que van ingresando y veo, a ver, en el grupo de WhatsApp van pidiendo a ver que si el libro, esto, ¿no? Por favor, hay algunos compañeros que sí comparten nuevamente y, por ejemplo, el video, hubo una persona que lo compartió y por eso ya yo no les compartí en el WhatsApp, ¿ya? Pero otra persona iba a entrar más tarde y luego pedía a ver cuál era el video y todo. Entonces, tenemos que estar alerta a las nuevas indicaciones que hayan para que no se pierdan también, ¿ya? Las herramientas que estamos utilizando son las que podemos utilizar ahora, entonces hay que estar atento a ello. Bueno, hay que dedicarle un tiempito. Mi pregunta, ¿tuvieron dificultades al hacer no con las preguntas, sino en el procedimiento de la realización del cuestionario diagnóstico? De lo que hayan hecho, por favor, si me ayudan. Jocelyn, ¿te quiere hablar? Bueno, a mí me salió con el cuestionario. Primero pensé que eran 5 preguntas, pero no me fijé bien, luego le di a terminar y me salió otras preguntas, entonces solo tenía 1 minuto para terminar. Y esa parte, bueno, quizás es porque no lo leí bien, pero esa parte como que al avisar no lo capté bien. Ya. Bueno, con esto, cuando ustedes ya ven el examen, sepan de que hay que revisar porque al final de la página donde tienen la pregunta, dice, ¿no? Siguiente página, si es que hay otra página que también hay que responder. Lo que sí no podemos entrar varias veces a intentar hacer, porque se repite, o sea, ya a la hora de verificar la participación en esas actividades, se repite muchas veces. Y claro, anulan el trabajo, porque el ingreso que lo podían hacer en el tiempo, en el lapso que les había dado, pero solamente tiene que ser una vez y disponer del tiempo que tiene para resolver, en este caso, el cuestionario diagnóstico. A la hora de tener el examen, de la misma manera, no van a tener ese tiempo, ¿ya? O sea, será si tienen que resolver un cuestionario de 10 minutos, máximo van a tener como tiempo máximo para empezar y si alguna pequeña dificultad, pues tienen un pequeño margen. Pero desde el momento que abren el cuestionario para responder las preguntas, ustedes ya tienen marcado ahí el tiempo y se les va a cerrar. ¿Ya? Cumplido ese tiempo, se les va a cerrar. El cuestionario diagnóstico nos ha servido sobre todo tenía 2 finalidades. La primera, de que puedan
tener la resolución de un cuestionario en el aula virtual, ya el cómo hacer, y el segundo objetivo era ver qué conocimientos previos traen, ¿no? Entonces, los resultados ya los tienen ustedes, sabemos de que tenemos que trabajar mucho, y hay algo que no podemos hacer en las clases, en la videoconferencia, y es el de trabajar nuevamente la historia mundial y nacional, ¿ya? Ese trabajo lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Para que tengan como soporte de lo que es la historia de la educación. Porque la historia de la educación no es un hecho aislado, ¿ya? Estamos viendo la historia de la educación, pero esa historia de la educación está dentro de un contexto histórico y es consecuencia de un momento histórico que vive la humanidad. Y por lo tanto va a tener sus características. Y entonces, para poder comprender bien y que el estudio para ustedes y los resultados sean mejores, necesariamente tienen que repasar si es que tienen lagunas en cuanto a conocimiento de la historia, deben ir repasando, ¿no? O sea, vincular con los libros de historia que han tenido. A ver, la señorita Abigail Rodríguez abandonó la reunión. Luego propone muchas cosas en el WhatsApp. Por favor, le comunicamos a todos que aquí me marca quienes abandonan las reuniones y por lo tanto no podemos estar con presente en la clase. ¿Ya? Por favor. Luego a veces me preocupa porque a veces hay muchos reclamos en WhatsApp, pero trabajar y en la clase no lo tenemos. Bueno, cerramos esta primera parte de trabajo. Vamos a pasar al análisis de la siguiente etapa, que es la educación en la Edad Media. Pregunto, ¿qué hecho marcó el paso de la Edad Antigua a la Edad Media? ¿Quién me puede responder? Yo Ya, adelante, Santo. Fue la caída del Imperio Romano en el 476. Muy bien, Santos. Fue la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano marcó un cambio radical en la vida de los pueblos europeos. Todos estos pueblos europeos que habían formado parte del gran Imperio Romano, luego se convirtieron en los reinos bárbaros, porque quienes conquistaron el Imperio Romano fueron los pueblos bárbaros, llamados pueblos bárbaros a todos los pueblos que no eran romanos, no era porque nos imaginamos que, bueno, los romanos consideraban que estos pueblos tenían un desarrollo inferior al pueblo romano. Entonces denominaron a todos los que eran pueblos extranjeros, los dominaron pueblos bárbaros. Y entre ellos, bueno, algunos sí actuaron como bárbaros, diríamos, porque algunos pueblos demostraron una gran agresividad y demostraron una capacidad de guerra que, tal el caso, por ejemplo, de los hunos con Atila, que tuvo amenazada toda Europa y en algún momento se dijo es el gran azote de Dios, ¿no? Entonces, ustedes esto lo han estudiado en secundaria y no vamos a profundizar más sobre ello. Pero esos cambios que se producen ya en la edad antigua, o sea, ese cambio que hay del Imperio Romano a los reinos bárbaros, de establecer una forma de gobierno, una forma económica,
económico y un sistema social distinto. Ya en la Edad Media se establece lo que va a ser el surgimiento del feudalismo, en lo que ustedes supongo que han estado atentos en la presentación de la clase anterior cuando señalaba la docente de la UNED, de la Universidad a distancia de Madrid. Entonces, ella señalaba, por ejemplo, esa diferencia que había entre lo que es la Edad Antigua y la Edad Media, ¿no? Que lo pueden volver a repasar, que es bastante sencillo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se estableció esa nueva realidad en el mundo europeo? ¿Ya? Vamos a compartir pantalla para ver una pequeña presentación que podamos visualizar a través de imágenes lo que fue el mundo medieval. Ya. Veamos entonces, ya tenemos la pantalla compartida, ¿verdad? ¿Me confirma? No, Licen, todavía no se ve. Está bien. Se ve. ¿Se ve? Sí, se ve, Lisa. Sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces, vea. Entonces tenemos aquí una imagen de lo que fue ya las ciudades medievales, pero ya de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media es la etapa ya la ciudad más cercana a nosotros. ¿Ya? Licenciada, lo cortó lo que estaba compartiendo, lo cortó, ya no está compartiendo. No me digan. Bueno, vamos atrás. Supongo que no debe. Ahora sí, Lice. Ya se ve, Ya, Licenciada. vamos a ver, entonces, volvemos. El escenario, o sea, donde se centró propiamente la historia de la Edad Media fue el ámbito europeo, ¿no? Por un lado, esta parte es la parte de Asia, norte de África, esto es Egipto, el Medio Oriente, esto es parte de Turquía, ¿ya? O sea, todo este territorio, porque también ahí ingresa en la escena precisamente ya el imperio árabe en la Edad Media, ¿no? En la Edad Antigua, Arabia no tiene mayor significación, pero en la Edad Media sí, ¿ya? Que luego vamos a tener un tema aparte sobre la intervención de Arabia y la significación que ha tenido en la educación. ¿Ya? Luego aquí lo que fue el imperio de Occidente, el imperio romano de Occidente, y qué es lo que va a caer en manos de los bárbaros. El imperio romano de Oriente, que era esta parte, ¿ya? Antes de la caída del imperio romano se había dividido en dos, se dividió esta parte occidental, el imperio romano de Occidente, se dio un emperador, dividió entre sus dos hijos. Esto le tocó a Honorio, el emperador, uno de los hijos, y el otro hijo, Arcadio, le tocó el imperio de Oriente.
Durante el periodo de la invasión de los pueblos bárbaros, sobre todo la caída va a ser de Roma, la capital del Imperio Romano, pero de hecho todo el Imperio Romano de Occidente cae en poder de los bárbaros, ¿ya? Estableciéndose los diversos reinos bárbaros en el mundo occidental europeo. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, hoy día la ciudad de Constantinopla no existe como con este nombre, sino que ahora es Estambul, la capital de Turquía europea, ¿no? Es la única parte de Turquía europea. Entonces, está en la Edad Media, vamos a referirnos sobre todo a los cambios que se produjeron en este territorio. Aquí vamos a tocar, sí, cuando veamos la invasión de los turcos y la destrucción del Imperio Romano de Oriente, que esto va a marcar el final de la Edad Media. ¿Ya? Bueno, un pequeño mapa conceptual, tenemos aquí la educación medieval. Se desarrolla entre los siglos V y XV y XV, ¿no? Cuando hablamos del siglo V, ¿entre qué años estaría el siglo V? Sabemos que cada siglo tiene 100 años, ¿no? A ver, vamos a ver, nos dice, señorita Daza, ¿qué entendería usted por el siglo V? ¿Entre qué años estaría? En los años 470, por ahí. Hemos dicho de que un siglo son 100 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros si hablamos del siglo XX fue del 1900 al 2000. Si hablamos del siglo, se da cuenta. Entonces, el siglo V, ¿qué años serían? Según usted. Siglo V. Sergio. El año 500, supongo. ¿El 400 al 500? 400 al 500. 400 al 500. Entonces, por ejemplo, si les digo 450, estamos en el siglo V, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los siglos, siempre acuérdense de que, sí, les digo, el siglo XV, ¿de qué año a qué año será? 1400 al 1500. Perfecto, excelente, lo han entendido, ¿verdad? Sí. Entonces, la Edad Media, si se dan cuenta, duró alrededor de 1000 años, por lo tanto fueron como 10 siglos ya de duración de la Edad Media. ¿Ya? Se fundamenta la Edad Media en los valores cristianos caballerescos. ¿Por qué los valores cristianos? Porque al finalizar la Edad Antigua, el cristianismo se había propagado por el Imperio Romano y los bárbaros adoptaron el cristianismo como religión y, por lo tanto, el cristianismo se convierte en la religión no solo del Imperio Romano, ¿ya? Porque al final de perseguir a los cristianos, que en principio fue una religión perseguida y hubieron muchos mártires, etc. Pero en el Imperio Romano se convierte en la religión oficial del imperio. Pero sobre todo la Edad Media queda como institución del Imperio Romano, la única institución que sobrevive del Imperio Romano fue la Iglesia. Fue la Iglesia. El cristianismo
¿ya? Entonces, el cristianismo, por lo tanto, va a marcar toda la Edad Media, ¿ya? Toda la Edad Media. Por lo tanto, la educación está marcada por los valores cristianos y caballerescos en la Alta Edad Media. La educación se va a fundamentar especialmente en los dogmas, en lo que dice la Sagrada Escritura. Nadie puede salirse de ese marco, ¿ya? De los dogmas. Luego, se va a fundamentar, por lo tanto, en la enseñanza cristiana. Todos los contenidos que hay en educación en la Edad Media son básicamente basados en la enseñanza cristiana. ¿A quiénes se destina la educación? Recordemos que en la Edad Antigua había también unos destinatarios. ¿Habrá cambiado mucho en la Edad Media? Veamos, ¿a quiénes? A los nobles, al clero y a la naciente burguesía. La burguesía recién en la Baja Edad Media, ¿ya? Por lo tanto, los siervos, no los siervos con cuernos, ¿ya? Sino de este término que viene sirviente, siervo con S se escribe con S, siervo con C se refiere al animalito que conocemos que tiene cuerno, ¿ya? Entonces, los siervos, que eran las personas que estaban al servicio del señor feudal, al servicio de la nobleza, ¿ya? De ahí viene el término de servidumbre, sirviente, ¿ya? Ellos no tenían derecho a la educación. A ellos escasamente se les enseñaba el catecismo, ¿no? Pero nada más. Bueno, la educación es cristocéntrica. ¿Por qué será cristocéntrica? Jenny Morales, por... Jenny, ¿está presente o se salió? Están comentando en el grupo, dicen que se ha cortado el internet. No me diga. Bueno, pasamos con, a ver, otra persona, Osorio, Alejandra, por favor, a ver si usted de cristocéntrica, ¿qué cree que puede significar? Debemos por lo menos responder, por decir un no sé, ya sea que está en la clase, ¿ya? Porque tampoco es plan, a ver, lo que hacen algunos que ya tenemos un semestre de experiencia, dejar la conexión e irse a hacer cosas. Entonces ahí que gastemos todas las energías explicándole. A ver, Rivera Mayerly. Listen, disculpe, ¿sería basado a los valores cristianos? Listen, sería porque cristocéntrica. Cristo era el santo. Sí, basado en los valores cristianos o a Cristo, como usted dijo. Ya, muy bien. Por favor, tratemos de estar atentos y responder. Si se equivocan, no hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema porque aquí la idea es clarificar todo, ¿ya? Y cuando haya algo también, por favor, activan su micrófono y dicen, por favor, esto no comprendemos, no comprendo, se nos puede aclarar, ¿ya? Es la finalidad de nuestras clases, ¿ya? Bueno, muy bien. Cuando señalaba la educación medieval es cristocéntrica porque toda la educación va a girar en torno a la esencia cristiana, ¿ya? Bueno,
se inicia en este periodo, en la Edad Media, la escuela estatal, ya con la fundación o la creación de las escuelas, la escuela palatina, que fundamentalmente la llegó a fundar en principio Carlomagno, pero luego todos los otros reyes se copiaron. Ya fueron creando la escuela palatina, con lo cual ya en este caso el rey asume la responsabilidad de tener también bajo su control la escuela. Por lo tanto, se inicia en este periodo la escuela estatal, bajo la iniciativa evidentemente de los nobles, de los reyes especialmente, ¿no? Bueno, aquí tenemos, comprende la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, que estaba muy bien explicada también en el video que pasamos en la clase anterior. ¿Qué tipo de escuelas se desarrollan en la Alta Edad Media? La Alta Edad Media tenemos que saber en la etapa del feudalismo, mientras que la Baja Edad Media ya hay lo que serían las grandes ciudades que habían surgido y que se liberaron muchos siervos y crearon primero las villas, después los burgos, que serían ya las ciudades, burgos o ciudades, ¿ya? Entonces, en la Alta Edad Media, ¿qué tipo de escuela sobre todo desarrollan? Sería la escuela monacal, la escuela catedralicia, la escuela palatina, ¿ya? Luego, en la Baja Edad Media, la escuela gremial, que habíamos señalado en la clase anterior también, habíamos explicado algo sobre la escuela gremial. La escuela municipal o ciudadana, con el surgimiento de las ciudades, también se crearon escuelas en las ciudades. Entonces, bajo la administración del municipio o de la alcaldía. Fíjense, la alcaldía, municipio, tienen orígenes en la Baja Edad Media. Se llamaba así, municipio, alcaldía, ¿ya? Y al alcalde se la llamaba burgomaestre. ¿Por qué? Porque burgo era denominada ciudad, ¿ya? Entonces, el maestro de la ciudad significa la ciudad, el alcalde o burgomaestre. Y algo, quizás el aporte más importante de la Edad Media fue la educación universitaria, la educación superior. Se dice que en la antigua Mesopotamia y también en la India y la China ya había una educación superior. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que es solamente educación superior y la educación universitaria? La educación superior, sí, probablemente se daba ya en la antigüedad, en las escuelas superiores, en la Mesopotamia, en la India también, pero la educación universitaria se diferencia porque oficialmente se crea una educación superior dando títulos, y esto es lo que va a diferenciar, y por eso se considera el origen de la educación universitaria encontramos en la Baja Edad Media. ¿Ya? Bueno, continuamos. Aquí vamos a ver, Aldunate, ¿nos puede leer esta parte? ¿Sí? ¿No está Aldunate? Se le cortó el internet a Aldunate, licenciada. Y Todo el mundo se le corta. por favor, a los compañeros que tienen su Ya micrófono abierto. estoy dudando. Estoy dudando. Vamos, Jocelyn, a ver. Ya. Occidente europeo en el siglo... se cortó. Perdón, aquí siglo IV tiene. Perdón, siglo IX, perdón. Siglo IX.
Siga. Ya, Occidente europeo en el siglo IX. Hay dos hechos importantes en el ámbito educativo. Carlomagno reconoció el valor de la educación. El rey Alfredo promovió instituciones educativas en Inglaterra controlados por monasterios. Irlanda tuvo detrás de aprendizaje con monjes enviados a enseñar a países del continente. Se abrieron varias universidades en Italia, España, con estudiantes que viajaron de un instituto a otro. Muy bien. Bueno, entonces, aquí cuando se abrieron varias universidades, porque en cada universidad ya no tenían las diversas carreras, ya solo una tenía, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, alguien que quería estudiar Derecho debía ir a Italia, a la Universidad de Bolonia, y no podía estudiar en su propio país. Entonces, cada universidad solo tenía una carrera, ¿ya? Bueno, vamos a pasar y veamos a ver Hinojosa, ¿no? Justiniano, Ana Laura. Sí, Lisen. Sí, por favor, puede leer. Ahorita ya un ratito. Ya. Ya. Dice, en el desarrollo de la educación en la Edad Media, los musulmanes y los judíos dieron un gran impulso. La educación medieval tuvo un carácter supranacional debido al universalismo cristiano. El cristianismo indujo en otorgar a la persona humana el valor sagrado que la ponía por encima del Estado o los poderes sociales. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta diapositiva? Dicen entonces, Sigan. ya. Entonces aquí todo esto sucedió en la Edad Media, pero acá igual anticipadamente viene, igual que los musulmanes o algo así, basado al video que nos envió. Ellos habían hecho su propia escuela y lo habían interpuesto a los países occidentales como China o algo así. No, a ver, los musulmanes recién en la Edad Media tienen su aparición, dirían, exactamente en el siglo VII, ¿ya? La Edad Antigua es anterior. No eran los musulmanes, eran los persas, que no es lo mismo, ¿ya? El pueblo persa está situado en la Edad Antigua. Los persas influyeron mucho, por ejemplo, en la educación de los griegos, porque, bueno, si ustedes han estudiado historia, habrán visto de que la guerra medo-persa enfrentaron a los persas con los griegos, ¿no? Entonces, ese contacto que tuvieron también, en esa influencia que tuvo Persia en muchos elementos de la educación griega, pero habla de los persas. Los musulmanes recién tenemos en la Edad Media, por lo que les decía anteriormente, Arabia, porque el origen de la religión musulmana que tenemos en la antigua Arabia, pero en la Edad Antigua, Arabia era insignificante, era un pueblo de nómadas, nada más. Recién en el siglo VII de la era cristiana es que aparece la figura de Mahoma y no pueden haber musulmanes antes de Mahoma, ya que Mahoma es el creador de la religión y sus seguidores son musulmanes. ¿Ya? ¿Se le aclara? Sí, Lisen, queda claro. Entonces,
Cuando hemos hablado de la Edad Antigua era de los persas, que es otro pueblo, lo que hoy día es Irán, Irán con N, porque hay otro país que se llama Irak con K, ¿ya? También de Asia. En cambio, el mundo musulmán es el mundo que tiene como religión el islamismo, el Islam. Y esa religión surgió con Mahoma, el gran profeta de hace el siglo VII, entre el 600 y 700 de la era cristiana. Entonces, recién ahí vemos la parte. Pero fíjense ustedes, en la Edad Media había una mayor apertura. Por ejemplo, en las universidades se aceptaba que hayan catedráticos musulmanes, porque, bueno, el mundo árabe llegó a tener un altísimo desarrollo cultural. Y también que haya profesores judíos, porque eran muy rechazados en Europa desde el punto de vista de la religión. Pero algunas universidades pues los recibían por sus conocimientos, ¿ya? Entonces a eso hace referencia. ¿Alguna pregunta que ustedes quisieran hacer acerca de esta diapositiva? Por las dudas que tengan, láncenlas, ¿ya? Yo luego voy a preguntar en examen sobre esto, y si no han preguntado ustedes ahora, es que ya lo saben. Listen, buenos días. Buenos días, Lisa. ¿A qué se refiere con que en la Edad Media la educación tuvo carácter, como dice ahí, supranacional? Puede ser porque fue relevante el cristianismo, fue universalizado en esa edad. ¿A eso se refiere con supranacional? Es decir, supranacional quiere decir por encima de todas las naciones, ¿no? Ah, ya, sí. ¿Verdad? Y no se olviden de que el cristianismo se había difundido, bueno, en ese entonces el universo realmente, o el mundo conocido, era prácticamente Europa, ¿no? Y entonces se toma como referencia ese mundo, porque, bueno, África, el resto de Asia y América todavía están en la lista de la historia universal, diríamos, y se habla en ese momento de supranacional, porque si hablan, por ejemplo, de los estados en Francia, Alemania y todo ello, todos estaban marcados por una misma línea, ¿ya? Por eso se dice que la educación medieval tuvo un carácter supranacional, porque el cristianismo se había difundido entre todos los países de la Europa conocida, ¿no? O sea, en prácticamente toda Europa, pero tomaban en cuenta como el centro del mundo eso, y por eso hablan de universalismo, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Le quedó claro? Bueno, bien. Entonces, supra quiere decir por encima, ¿no? Por lo tanto, se generaliza a todas las naciones existentes en ese momento. Bueno, aquí tenemos una escala social donde observamos las dos, esta parte que recibía la educación, sobre todo en la Alta Edad Media, fueron exclusivamente para ellos, la educación. En la Baja Edad Media, el pueblo llano empieza a recibir sobre todo en las ciudades, ¿ya? La educación. Luego, aquí vamos a escucharle ahora a vamos a ver. Lady Laura Quispe, por favor, ¿nos puede leer esta diapositiva?
¿Puede leer? Vamos con la señorita Joana. Yo, Licen, ¿Quién es usted? Abigail Rodríguez. Bueno, Abigail, hay que estar en la clase, y no solo para la lista, es lo que decía antes. Por favor, la señorita Lady Laura. No. Vamos a ver, Joana Pardo. Sí, aquí estoy, Licen. Por favor, ¿Leo? ¿me puede leer? Sí. Ya. La educación cristocéntrica. Su fuente principal es la doctrina cristiana en la Edad Media. El cristianismo sirvió de fundamento de inspiración y de meta de la educación. Dieron origen a escuelas de catequesis para formar maestros para enseñar catecismo. Fundaron escuelas episcopales y tenían la finalidad de formar sacerdotes. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos ahora a la señorita Torres. Torres, ¿puede leer? Creo que no tenemos Torres. Luego Sandoval. Sí, Licen. Por favor. A partir del siglo V surge un movimiento educativo que se constituyó en la mayor expresión de la educación cristiana, la educación monástica, una educación completa. Benito de Núria, en el siglo IV, organiza el primer monasterio en las faldas del monte Casina. El siglo VII abrieron la escuela para niños y jóvenes. Eran dos clases, escuelas internas, escuelas externas. El principio mérito de la educación monástica benedictina fue el de haber reconocido y exaltado el valor del trabajo manual. Muy bien. Bueno, en las escuelas monacales se deben sobre todo a la labor de Benito de Núria, ¿ya? Que creó las primeras escuelas monacales. Los monasterios son los conventos, ¿ya? Mejor, ¿no? Los conventos. ¿Conocen ustedes conventos? Sí. Ya, entonces, en los conventos se crearon dos tipos de escuelas, ¿no? Las internas, que eran ya para los niños. Ahí podían haber niños, hijos de los siervos, hijos de... O sea, no había no estaba destinada a la educación exclusivamente a los nobles, ¿no? En las escuelas internas entraban los niños que luego se dedicaban o vivían una vida de aislamiento, de la vida monástica, ¿ya? O sea, se convertían en frailes, sobre todo. Ojo, la educación era para los hombres, ¿no? No hablamos de mujeres todavía. Solo habían hombres en las escuelas, ¿ya? Entonces, los que iban ya con la intención de convertirse en monjes entraban a las escuelas internas, y las externas eran, diríamos, como escuelas de barrio, ¿no? Entonces ahí iban los hijos de los vecinos. Estas primeras escuelas monacales se fundaron en el siglo IV, ¿ya? Y la primera fue la que se fundó en las faldas del Monte Casino. Ya, fue muy importante este modelo de escuelas monacales porque Núria rescata el valor del trabajo manual. ¿Por qué digo Benito rescata? Porque en la Edad Antigua
sobre todo los chinos, la cultura china y la cultura griega, desvalorizó mucho el trabajo manual, o sea, la actividad manual, destacándose más que todo el trabajo intelectual, se valoraba más el trabajo intelectual y eso se ha mantenido hasta nuestros días, ¿ya? Por eso, por ejemplo, Aristóteles en los libros que publicó sobre educación hablaba de las artes liberales. ¿Por qué artes liberales? Porque la educación está destinada especialmente a los hombres libres, nunca al esclavo, ¿ya? Entonces de ahí las artes liberales. Y la actividad manual, o sea, el trabajo manual no es esclavo, que los griegos y los chinos consideraban, hacían trabajos que manchaban a la persona y que solamente lo tenían que esclavo, especialmente en Grecia esto, ¿ya? En cambio, Benito de Nuria, ya con ese espíritu cristiano que tenía, dice, no, tanto el trabajo manual como el intelectual son valiosos. Por eso es que uno de los grandes aportes de la escuela monacal con Benito de Nuria fue el haber valorizado el trabajo manual. Les pregunto, ¿en nuestra sociedad igual se valoriza el trabajo manual o se valoriza más el trabajo intelectual? Yo digo que más el trabajo intelectual, aunque algunos sí son el trabajo, la mayoría intelectual. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por los estudios se toma en cuenta mucho. Ya, pero a ver, por lo general en la casa nos dicen, tienes que sacar el título, ¿no? Mejor si es un título universitario, porque es un trabajo, porque no sé qué dice, la vida con trabajo manual es más dura. Nadie le incentiva, dice, mira, deja de estudiar y aprende un oficio, ¿no? La Lisa, mayoría perdón. nos incentiva. Sí, Iván Lisa, diga. si se refiere a la edad actual, el trabajo manual en parte sí es considerado porque antes, por ejemplo, existe la Escuela de las Bellas Artes. Bueno, aquí en Bolivia parece que se ha cerrado, pero en otros países es bien valorizado y un artista gana incluso más que un profesional médico y abogado por sus obras que hace y su trabajo manual. Ya, está bien, pero si te éxito, ¿no? Si no, bueno, a buscar la vida de otra manera. Pero de modo general, creo que, por favor, estamos llegando mensajes en texto digital en el grupo. Atendamos la clase. Y si estamos fuera de la clase, esperen a que termine la clase. ¿Ya? Díganles a su compañero o compañera. Lo que les señalaba, ¿no? Que el valorizar más el trabajo intelectual ya, ha ido marcado sobre todo desde el tiempo de la conquista, ¿no? Y hoy día, pues, evidentemente se valoriza más, pero hay que formarse, sí, hay que estudiar, hay que profesionalizarse, pero no siempre apuntar, por ejemplo, medicina, derecho, ingeniería, ¿ya? Porque nos dan prestigio social o por simplemente el hecho de tener el título. ¿Ya? Hay que ver qué tipo de profesiones nos van a garantizar. Primero, que nos guste esa profesión. Segundo, que nos va a garantizar que vayamos a tener trabajo luego. ¿Verdad? Bueno, fíjense desde dónde nos viene la idea de que el trabajo intelectual es superior al trabajo manual. ¿Ya? Desde la edad antigua. Bueno, vamos a continuar para terminar. Y terminando ya, veamos
Mayerly Rivera. ¿Sí, Licen? ¿Podrían leer, por favor? Sí, ahorita. Estamos hablando todavía de las escuelas monacales, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían en las escuelas internas y en las escuelas externas? Escuelas internas para oblatos y obispos permanecían en los monasterios toda su vida. Escuelas externas para los hijos de los fieles. La disciplina de estas escuelas eran rígidas por castigos corporales. Se usaban látigos, el ayuno y el colabazo como recurso disciplinario. Calabozo. Como recurso disciplinario. Comprendían dos etapas o niveles. La primera etapa comprendía el literatura. La segunda etapa se estudiaban las artes liberales, especialmente al trivium, gramática, dialecto y retórica. Dialéctica. Aquí hay un error que vamos a corregir. Dialéctica. Es dialéctica, no dialecto. Y la retórica. Y esto nos viene desde, antes le había señalado que Aristóteles fue el que planteó el trivium y el quadrivium, las artes liberales. Bueno, y aquí rápidamente vamos a ver los primeros educadores cristianos, que todos son doctores de la iglesia y santos, ¿no? Veamos a ver. Julio César Suárez. Ya dicen los primeros educadores cristianos. Clemente de Alejandría, sacerdote ilustre y rector de la Escuela de Alejandría, con grandes aportes, especialmente en la educación superior. Orígenes, discípulo de Clemente y rector de la Escuela de Alejandría, tuvo un gran aporte en la educación religiosa y lo más significativo fue la propuesta de las mujeres que participen de la educación superior. Aquí le falta una palabra de que las mujeres participen en la educación superior. Orígenes decía, si las mujeres son las que educan a los niños, y valoraba mucho también el que la mujer debería tener formación universitaria. No nos olvidemos de que en ese entonces ni siquiera formación secundaria tenía la mujer, ¿no? Entonces no había ninguna mujer en educación superior. ¿Ya? San Basilio, vamos a ver otra compañera, o bueno, Farel, Susi. Sí, Licen. Por favor. San Basilio, monje de gran cultura, fundó varios monasterios. Sus ideas pedagógicas destacadas. La acentuación del sentido social y comunitario tanto en la vida como en la educación. San Jerónimo, autor del libro Cartas sobre la educación de los niños. Elabora el primer planteamiento cristiano sobre la educación femenina. Muy bien. Vamos ahora, Santos. Santos de Coba. Sí, estoy acá. ¿Sí? Ya, sí. San Agustín, juntamente con Santo Tomás, son considerados los más grandes padres de la iglesia de origen africano. De brillante inteligencia, llegó a ser maestro de retórica de varios centros superiores de enseñanza, Cartago, Roma, etc. Muy bien. Bueno, la educación palatina. Chavarría Araceli. Ya dice. La educación palatina y estatal. Carlomagno y Alfredo el Grande. Carlomagno estudió gramática y latín cuando tenía 32 años. Fundó escuelas y exigió una mejor educación para el clero. El monje
Inglés Alguino se convirtió en su consejero en materia de educación. Establece 3 tipos de escuelas: las parroquiales de educación elemental, las conventuales, una especie de educación secundaria, palatina, especie de educación superior. Muy bien. Bueno, cancela. Mariana Chavarría. Estos modelos de educación. Mariana Chavarría está. Estaba al comienzo. ¿Me escucha Mariana? Eliana Cárdenas. Listen, estoy presente, pero a mí no se me puede visualizar la pantalla. Le puedo sacar captura, pero no me sale. Bueno, estos nuevos, era muy breve lo que tenía que leer. Estos nuevos intereses vitales se plasman en 3 tipos de educación. Esto corresponde a los tipos de educación o modalidades de educación medieval, ¿no? La caballeresca, la educación ciudadana y es de las ciudades, o municipal, ¿ya? Educación gremial, cuyas características ya... Vamos a ver, Becerra, ¿nos puede, Omar? Educación gremial. La educación gremial municipal y ciudadana consistía en la asociación de personas del mismo oficio u ocupación, integrando gremios o corporaciones con la idea de protegerse mutuamente o bien de monopolizar los beneficios. La enseñanza tenía marcados sentidos técnicos, una orientación práctica, industrial y comercial. Al aprendiz se le enseñaba la profesión. El maestro del taller ejerce sobre el niño autoridad total. El segundo grado de compañero u oficial. El aprendiz era promovido a la jerarquía de oficial, siendo obrero ya calificado por el mismo taller y recibía un pequeño salario. De tercer grado, el postulante maestro debía realizar una obra maestra lograda. Esa maestro podía abrir su propio taller. Ahí le falta su propio taller, ¿ya? En términos de, por ejemplo, que hoy día todavía el maestro carpintero, maestro albañil, viene ya desde la Edad Media, de esta educación gremial, en la cual tiene 3 etapas. Esta educación, decíamos en la anterior clase, es la base de la educación técnica, es el origen de la educación técnica. Entonces, ¿dónde pasaban la clase? No iban a ninguna escuela, directamente iban al taller del maestro, ya el maestro carpintero, por ejemplo. El aprendiz entraba desde niño y entraba pues a barrer, a ayudar en las cosas más elementales, ¿no? Después, cuando tenía grado de oficial, tenía que pasar por lo menos varios años como aprendiz luego, y ojo, para esto el padre pagaba al maestro, ¿ya? Entonces ya en el grado de oficial ya sabía algo, pero iba perfeccionando, iba acompañando al maestro en las tareas del taller. Y finalmente ya para lograr el título de maestro, como señala, debía presentar era como una defensa de tesis de una obra nueva que realizaba. Y debía presentar esa obra maestra ante un tribunal de gente del mismo oficio, de otros maestros. Y recién se le daba la certificación
de que podía abrir su propio taller. Desde luego, esas personas para abrir su propio taller también tienen que tener recursos económicos. Es muy bonito este proceso que se lleva a cabo de la educación gremial. Y como les señalaba el otro día, eran agrupaciones, estaban formadas en los gremios de los zapateros, gremio de los carpinteros, gremio de los panaderos, gremio de los herreros. Pues cada actividad estaban asociados entre ellos. Hoy día en términos gremio parecería que solo de los comerciantes, pero originalmente ha sido de todas las profesiones. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, Justiniano, Mercado Mariela, Mercado Mariela, por favor. ¿No está Mercado? Molina. Dice, aquí estoy, le dice que no puedo ver la pantalla, no sé qué hice, la verdad. Bueno, entonces le vamos a ayudar. Le Ay, no. decía... Ay, ¿por qué no puedo ver? Listen. Ya puedo, dicen. Listen La Padilla. educación ciudadana. No quiero leer, dice. ¿Cómo? Dicen, ¿lo leo? Sí, por favor. Dice, la educación ciudadana. Las escuelas establecidas en las ciudades se llamaban escuelas municipales. Preparaban a los educandos para las necesidades del mundo. En estas escuelas se data la importancia al aprendizaje de la lengua materna sin renunciar a las enseñanza del latín. Las escuelas constaban de 3 secciones o grados que eran los tabulistas, que aprendían a leer y a escribir en tabulas, los donatistas estudiaban latín en el libro de Donato, los alejandristas que estudiaban gramática en el libro de Alejandro. Muy bien, solo que hay que señalar el latín. Era el idioma en se tenía la educación desde toda la Edad Media. El latín había que aprender sí o sí, porque si no, no podía estudiar. Si, por ejemplo, usted hubiese sido de Francia, su idioma original, o sea, su idioma madre, sería el francés. Pero si quería estudiar, necesitaba aprender el latín, ¿ya? Porque era el idioma de la educación. Y por eso es que se habla sobre todo de el aprendizaje del latín, ¿ya? Entonces, fíjense en lo que ya les señalaba anteriormente con relación a las escuelas municipales o ciudadanas. La educación universitaria, ya estamos a punto de terminar, así que vamos a ver con la señorita que quería leer. Yo le hice. Alguien me dio. Ya, Sí. por fin. Ya, la educación universitaria. Lo más importante en la Edad Media es la creación del sistema de enseñanza superior. Las universidades medievales, a pesar de tienen rasgos comunes, no se organizan de la misma manera. La Universidad de París, fundada en 1201, la Universidad de Bolonia estaba dedicada al derecho. La Universidad de Salerno, fundada en 1090, la Universidad de Estocolmo, en Inglaterra, la Universidad de Salamanca y otras universidades fueron las de Nápoles, Cambridge, Montpellier. Montpellier. Ya. Montpellier. Montpellier. Todas estas universidades
fueron las primeras que se fundaron en Europa. Algunas de ellas tienen más de 500 años. Se dice que la Universidad de Bolonia, una de las grandes universidades que marcó mucho el origen, sobre todo, del estudio del derecho, ¿ya? Pero, como les decía anteriormente, cada universidad, o sea, toda la universidad se dedicaba a una sola carrera, ¿ya? Entonces, si algún estudiante quería estudiar derecho, tenía que ir a Bolonia. O sea, el movimiento de los estudiantes en toda Europa era de esa manera, ¿no? Este fue uno, como les dije anteriormente, quizás el aporte más importante de la Edad Media. Bueno, sobre el tema de Arabia, vamos a dedicarle una clase porque vamos a profundizar un poquito más, ¿ya? De la gran influencia que ha tenido la cultura árabe en el desarrollo de la educación, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Y el día lunes tendremos la próxima clase a las 8:30 y vamos viendo los materiales que yo les voy a ir compartiendo en el aula virtual. Y Dice revisando una a ver. preguntita. ¿Sí? ¿La información que usted estaba diciendo la va a subir al aula virtual? Sí. Y de ahí Pero nosotros... no hoy día. Ah, no hoy Y de día. ahí, En el transcurso de no esta hoy semana. día. Sí, sí. Ya, Y de por ahí... eso no les estoy dando un trabajo, una tareita para mañana ni para pasado, ¿no? Porque un par de días van a tener recién el material con el trabajo que vamos a hacer para lunes, ¿ya? Entonces esa tarea va a ser, nos la va a subir en este transcurso de estos días y eso tenemos que Sí, sí. presentárselo el día lunes. Un par de días, sí, para el lunes. Ya, ¿Ya? gracias, Lisa. Estamos a miércoles, entonces tenemos unos días para organizar todo eso, ¿ya? Bueno, entonces espero que hayamos atendido y pedirles a todos de que no solamente nos hagan perder el tiempo con la lista y luego desaparecen, ¿ya? Hay que estar en la clase, por favor, en todos los sentidos, ¿no? Es decir, sí, que no es a veces haciendo otras cosas, pero es el único rato que tenemos para poder reforzar toda esta parte, ¿ya? Después ya lo demás vamos a tener en el aula virtual y sobre todo esta primera parte quiero orientarles a hacer el trabajo de tal manera que luego ustedes ya solo vayan avanzando en el aula virtual, ¿ya? Hasta tomar por lo menos el impulso, vamos a seguir con videollamadas, videoconferencias para que podamos ir adelante y sea de buen todos. Y Dice, decir la señorita, sí, ¿verdad? escucho. Sí. No es necesario tener la cámara prendida. Era necesario. Pero yo en este momento no puedo controlar eso porque estoy haciendo una presentación, ¿ya? Entonces, ustedes, los que cumplen, felicidades. Los otros, me da pena, pero es un engañarse a uno mismo, ¿ya? No, yo en este momento no voy a ver quién está con la cámara prendida, pero sí me hubiese gustado que si están con la cámara apagada en el momento de la presentación, estén atentos, participen en el momento que les pido lean esta parte o les hago alguna pregunta, ¿ya? Entonces, eso es lo que me da pena. No creo que asisten a la lista y ya luego desaparece. ¿Ya? A quien perjudica y no me perjudica. ¿Ya? Lisa, en Pero una luego petición, no. por favor. Sí. Usted está haciendo la presentación de su PowerPoint. Pasa que a veces uno está en el celular.
y sale más chiquita su imagen. Si lo puede poner presentación completa para que podamos ver desde el celular. Puse presentación completa y luego se nos perdió, ¿no? ¿Se nos perdió con ustedes? Sí, eso fue al principio. Yo me refiero ahorita a su Sí, PowerPoint. ¿No? y ya no quise ponerle presentación completa para evitarle de que se le pierda. Pero bien, vamos a probar la próxima, ¿ya? Ok, muchas gracias. Tiene razón. Le hice una pregunta para las personas que todavía, o sea, no dieron el cuestionario diagnóstico. ¿Podemos hacerlo hoy día o es que yo ayer ingresé un poco tarde, un poco, no mucho, y bueno, eso. No lo hice todavía el cuestionario diagnóstico. Eso se programa. Yo comuniqué que iba a estar varias horas abierto ese cuestionario. Ya no se puede. Tenemos que acostumbrarnos a que yo lo programo y ya lo meto ahí. Entonces no puedo abrir cada que algún compañero se le olvidó o no pudo entrar en ese momento. Por eso dejé varias horas para que tengan la posibilidad de si por ahí estaban ocupados algo, pero tenían toda la tarde hasta las 7 de la noche tenían para poder hacer. Entonces ya no se puede, ¿ya? Tratemos de, ¿ya? Sí. Bueno, entonces vamos a tratar en esta modalidad de trabajo. Siempre hay algunos errores que sí se pueden solucionar. Lo que yo no puedo solucionar es el de aparecer en la clase para la lista y luego salirse de la... ¿Ya? Bueno, cada uno vea y los resultados que tengamos, bueno, aprovechen la mejor manera. Si hay algunos que igual van a estudiar, pues excelente, ¿no? Y no se olviden de que hemos visto varias palabras aquí que podríamos ya incorporarlas en el glosario de términos, ¿ya? Entonces vayan trabajando también eso que les va a ayudar a ustedes y va a ayudar a los compañeros. Será todo por hoy, que tengo clase desde las 7, entonces estoy agotada. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. He escuchado todo el rato. ¿No? Chao. Juana Rivera está con calma, ¿no? Y ahora Gracias. hasta luego, que la pasen bien. Ya, hasta luego. Hasta luego. Licen, me estoy con falta, yo me dijo. Se fue la Licen.